los valores que contienen estas dos variables. Es decir, al momento de ejecutar el procedimiento, saltará un mensaje en pantalla con los valores con que se han cargado las variables a y b respectivamente. Si continuamos a la siguiente sentencia, usted podrá apreciar que solo utilizamos la instrucción redim para establecer los elementos que contendrá la matriz llamada una matriz. Pero además de ello, también estipulamos las dimensiones que dicha matriz contendrá. Fíjese que la instrucción redim acepta y permite operar con variables dentro de los argumentos que especifican los límites de un arreglo. Dicho de otro modo, note cómo puedo pasar las variables a y b que previamente vienen cargadas de líneas anteriores a los límites superiores de cada una de las dos dimensiones declaradas en el arreglo. Mejor dicho, lo que hemos hecho es decirle a Visual Basic que redimensione una matriz de dos dimensiones que va a contener 10 elementos por dimensión, que a fin de cuentas es como declarar un arreglo para que contenga 100 elementos dentro de sí. Note que no hemos hecho nada excepcional aquí, incluyendo únicamente el uso de variables para establecer algunos límites. Por otro lado, si seguimos avanzando, usted apreciará que la primera construcción anidada for to next, con que cuenta el presente procedimiento, solo rellena el arreglo matriz con los datos contenidos en el rango de celdas que van desde D1 a M10, que no es más que los números del 1 al 100 que están ubicados en la cuadrícula de la hoja activa del Excel. A esto tampoco le voy a dar tantas vueltas, pues usted ya sabe lo que ocurre en esta instrucción de asignación, que no es nada más que recorrer un rango de la hoja de Excel y pasarlo a cada uno de los elementos de la matriz. Simple, ¿verdad? Lo que realmente quiero que observe a continuación es cómo en la sentencia que se ubica justo después de la construcción anidada for to next aparece nuevamente la instrucción redim, pero esta vez la acompaña la palabra clave preserve. Recuerde que hace un momento le comentaba que dicha palabra solo se utiliza para no perder los datos que ya están contenidos con anterioridad en un arreglo. Fíjese ahora que lo que estamos haciendo con la instrucción completa, es decir, redim preserve, es redimensionar la matriz con nuevos límites sin necesidad de perder los valores existentes en dicha matriz. Por tanto, note cómo cambiamos el límite superior de la segunda dimensión de este arreglo matriz. Ahora, como puede intuir, dicho arreglo cuenta con un elemento adicional en su segunda dimensión. Mejor dicho, hemos redimensionado a 11 elementos la segunda dimensión de la matriz llamada una matriz. Esto lo hemos logrado sumando a una unidad a la variable b, que como sabrá ya viene cargada con el valor de 10. Sin embargo, debo comentarle una cuestión sumamente importante que usted debe saber a la hora de trabajar con matrices. Es decir, debo decirle que la instrucción redim preserve solo es capaz de modificar los límites inferior y superior de la última dimensión de un arreglo matriz de X número de dimensiones. Por ende, en este ejemplo, solo he podido modificar la dimensión 2 de mi matriz, más exactamente su límite superior, puesto que no necesitaba cambiar el límite inferior. Pero si lo hubiese querido, obviamente se puede hacer. Si continúa observando, podrá apreciar que la siguiente construcción for to next que se encuentra delante de la línea de código que acabo de explicar, solo rellena el elemento número 11 de la segunda dimensión que colinda con uno de los 10 elementos de la primera dimensión. En pocas palabras, rellena los elementos de la matriz que acabamos de redimensionar o crear. Fíjese que dichos elementos solo los rellenamos con un valor estático de 29. Esto con el fin de que usted pueda apreciar el cambio una vez ejecutemos el procedimiento. Por otro lado, la última construcción anidada for to next que tiene el presente procedimiento solo realiza un volcado del contenido del arreglo filas abajo de la primera matriz cuadrada de la hoja de Excel, es decir, de la cuadrícula que contiene los números del 1 al 100. Ejecutemos el procedimiento y vayamos a la hoja de Excel para ver lo que sucede. Fíjese que A y B resultaron en el mensaje con un valor de 10 respectivamente.
Como puede ver en la presente filmina, dos funciones importantes que se utilizan en el trabajo con arreglos son las funciones de delimitación, que sirven para conocer los subíndices menor y mayor de una dimensión específica de un arreglo. Sin embargo, tenga en cuenta que estas dos funciones de Visual Basic tienen una sintaxis que permite especificar a qué dimensión se le desean conocer sus respectivos subíndices menor y mayor. Por otro lado, si el argumento dimensión se omite, se supone que la dimensión a la cual se le desea extraer sus respectivos subíndices es la número 1. Pero tranquilo, que en unos minutos la veremos actuar con algunos ejemplos. Si continuamos, verá que en la filmina aparece una instrucción cuyo objetivo consiste en vaciar y eliminar el contenido de cualquier arreglo. Como podrá observar, esta instrucción llamada erase ejecuta una inicialización de los elementos de un arreglo de tamaño fijo o los elementos de un arreglo dinámico, liberando así espacio de almacenamiento y dejando a disposición de otras rutinas memoria que antes no estaba disponible. Sin embargo, si un arreglo es inicializado, es decir, es vaciado o borrado mediante la instrucción erase, dicho arreglo debe volver a dimensionarse mediante el uso de la instrucción redim, antes de volverlo a utilizar en posteriores líneas de código justo después de la instrucción que lo borró. Esto se lo comento por si en alguna ocasión aparecen errores en tiempo de ejecución, justo después de inicializar un arreglo con la instrucción erase y usted no sepa qué es lo que sucede. Por último, fíjese que en la filmina aparece una técnica que nos demuestra lo sencillo de copiar un arreglo en otro arreglo. Por tanto, solo es cuestión de utilizar el operador de asignación igual para asignar todos los elementos de un arreglo en otro arreglo, ya sea vector o matriz. Sin embargo, usted debe tener presente que si trata de copiar un arreglo dinámico, debe hacerlo justamente en otro arreglo dinámico. Pero si lo que desea es copiar un arreglo de longitud fija, debe tener cuidado de hacerlo en otro arreglo que tenga la misma longitud y dimensiones que el primer arreglo. Como quien dice, sea muy intuitivo y sagaz a la hora de escribir código. Recuerde, un lenguaje de programación tiene cientos o quizás miles de restricciones, pero la mente humana es capaz de ingeniar métodos que pueden evadir dichas restricciones. Así que cuando esté escribiendo código, pregúntese, ¿qué pasaría si hago esto o aquello? Y luego escríbalo, ya que por más tonto que parezca, es mejor equivocarse durante la marcha y no cuando su aplicativo ya esté corriendo en el cliente que se lo compró. Bueno, mejor vayamos al Excel y veamos unos cuantos ejemplos. Como puede observar, me he ubicado dentro del editor de Visual Basic y he abierto con antelación el módulo llamado Funcionalidades, el cual contiene tan solo dos procedimientos que demuestran lo expuesto en la presentación. Por tanto, centre su atención en el primer procedimiento de dicho módulo, es decir, en el procedimiento llamado Ejemplo 7. Aprecie una vez más cómo hemos declarado en las dos primeras líneas de código dos arreglos asociados a un tipo de datos integer. Fíjese que el arreglo llamado array1 es un vector y el arreglo llamado array2 es una matriz de dos dimensiones. Sin embargo, en el caso del arreglo matriz de nombre array2, note cómo la segunda dimensión comienza con un límite inferior de 10 y no de 1, lo que supone una vez más lo versátil de trabajar con arreglos. Si continuamos, usted puede apreciar que lo único que he escrito en este procedimiento son puras expresiones que utilizan la función interna de Visual Basic MSGBox para mostrar mensajes en pantalla. Y además, lo único importante que he hecho con estas expresiones es mostrar en pantalla los subíndices mayor y menor de los dos arreglos respectivamente. Es decir, con la función lbound muestro el índice menor de la dimensión de un arreglo y con la función ubound muestro el índice mayor de la dimensión de este último. Note cómo para el arreglo vector no especifico el argumento que hace referencia a la dimensión dentro de la sintaxis de la función lbound y ubound respectivamente. Esto es debido a que el vector solo contiene dentro de sí una sola dimensión, por tanto se puede omitir y Visual Basic la supondrá.
Sin embargo, fíjese que para un arreglo matriz sí es absolutamente necesario especificar el argumento dimensión dentro de la sintaxis de las funciones lbound y ubound respectivamente, ya que si no se hace, Visual Basic siempre presupone que se trata de la dimensión número 1 de cualquier matriz a la que se le implementen dichas funciones. Ejecutemos el procedimiento y observemos. Si continuamos con el siguiente procedimiento, es decir, el que se llama ejemplo 8, notará cómo hemos declarado dos arreglos dinámicos llamados arreglo 1 y arreglo 2 y una variable llamada i. Todas estas declaraciones tienen asociadas un tipo de datos long o largo que almacenan números enteros de gran tamaño. Esto no es nuevo para usted, por tanto no le voy a dar tantas vueltas. Si proseguimos a la sentencia que utiliza la instrucción redim, notará que simplemente hemos dimensionado nuestro arreglo llamado arreglo 1 a un vector que contiene tan solo 10 elementos. Esto usted también ya lo sabe, así que no me detendré a explicarle lo mismo de nuevo. Por otro lado, fíjese que la primera construcción Fortunet está sencillamente rellenando el arreglo vector que acabamos de dimensionar. Me da pena decirlo nuevamente, pero a esta altura, esto usted ya lo debe intuir, por ende, continuemos. La verdad, lo que quiero que analice profundamente es la instrucción que está justo después del primer bucle ForTuNext, es decir, la instrucción de asignación que efectúa el copiado de un arreglo en otro arreglo. Note cómo mediante el símbolo igual realizamos el traspaso de todos y cada uno de los elementos que existen dentro de un arreglo y los incluimos en otro. Además, aprecie que si deseo copiar un vector dinámico en otro, sencillamente tengo que declarar otro vector dinámico. Usted debe intuir que esto también se aplica a los vectores y matrices de longitud fija. Por consiguiente, aprecie que después de hacer el copiado del arreglo vector, he implementado un bucle que utiliza las funciones lbound y ubound para detallar los ciclos del bucle ForTuNext, la cual coinciden exactamente con los límites inferior y superior del arreglo 2. Usted debe saber que esto constituye una manera fiable y segura de utilizar los ciclos correctos de un bucle para descargar o rellenar arreglos de cualquier tipo. Dicho de otro modo, fíjese cómo sin conocer los límites de un arreglo puedo implementar bucles. Esto nos será muy útil al ir avanzando con las clases. Ya lo verá. Por último, denote cómo inicializamos el arreglo recién volcado en la hoja de cálculo, es decir, el que acabamos de vaciar en la columna R de la hoja activa con el bucle que acabo de describir hace unos segundos. Mejor dicho, aprecie que utilizamos la instrucción erase para borrar el vector llamado arreglo 2. Bueno, ejecutemos el procedimiento y vayamos a la hoja de Excel para ver lo que sucede. Pero usted se preguntará cómo sé yo si el arreglo 2 se ha borrado o inicializado. Pues yo le respondo algo muy simple, fíjese. Mire lo que he hecho y dése cuenta que simplemente al tratar de utilizar el arreglo 2 en otras sentencias que se ubican justo después de la instrucción que lo borró, inmediatamente se dispara un error en tiempo de ejecución que indica que el subíndice se encuentra fuera del intervalo. A lo que debo decir que lo que sucede simplemente es que el vector, o mejor dicho, el arreglo 2, necesita volver a redimensionarse mediante el uso de la instrucción redim. Esto nos deja ver claramente que el borrado se realizó correctamente y que la memoria que este arreglo ocupaba fue liberada y dispuesta para ser usada en otros procedimientos del aplicativo.